Vengan de fuera, no me conozcan, soy Bárbara Álvarez, vicerrectora de Nuevas Tecnologías. Me ha pedido el vicerrector de Investigación e Innovación, José Antonio Franco, que represente en esta inauguración de esta jornada, al serle imposible asistir, por lo que ruego que le disculpéis. Lo primero, daros a todos la bienvenida a esta jornada organizada por la Universidad Politécnica de Cartagena en colaboración con la Oficina Española de Patentes y Marcas y con el Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona. Agradezco en especial su presencia a Pascual Segura, director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona, y a Blanca Vila, jefa del área de documentación y búsquedas de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Muchas gracias por vuestra participación. El principal objetivo de esta jornada, denominada Patentes, lo que todo ingeniero y científico debe saber, es proporcionar una formación básica acerca de las mismas. Como sabéis, el sistema de patentes hoy en día afecta a todos los profesionales de la ciencia y la tecnología, por lo que a todos los profesores, investigadores y estudiantes pues debemos conocerlo. Las patentes son especialmente importantes en una época que se destaca por la creatividad, porque permiten pues, a cualquier organización, bien sea una empresa o la universidad, rentabilizar la inversión realizada en innovación. Nos permiten revelar públicamente el conocimiento, asegurando un alto nivel de inventiva y sentido práctico. Además, nos permiten transferir legalmente tecnologías, así como conocer por qué no los trabajos de otros, y atraer mayores fondos para otras inversiones que aseguren el avance de la innovación. Hoy, en esta jornada, se van a tratar temas importantes como el papel de las patentes en el mundo actual, cómo debemos hacer cuando creemos tener una invención patentable, por qué es importante utilizar las patentes como fuente de información tecnológica, etcétera, etcétera. Para terminar, Francisco Hernández, de nuestra Oficina de Transferencia de Resultados e Investigación, os comentará a quién podéis dirigiros para cualquier aspecto en relación con este tema dentro de la Universidad Politécnica de Cartagena. Pienso, por tanto, que esta jornada es especialmente interesante para aclarar dudas, ya que es una materia que, aun afectándonos a todos, no la encontramos en ninguna asignatura de nuestros estudios. Tenéis entre manos un tema importante, por lo que deseo que esta jornada pues, sea muy fructífera. Bueno, y nada más, bienvenidos de nuevo y muchas gracias a los ponentes. Me pondré aquí, así no tengo riesgo de enredarme con los cables. Bueno, pues en el mundo de las patentes distinguimos dos grupos de personas, grosso modo, que somos los técnicos y los juristas, aunque también hay implicados pues, gestores que pueden tener una formación económica de cualquier otro tipo. Es una materia completamente transversal que afecta a muchos profesionales. Yo me encuentro entre el grupo de técnicos, es decir, a los que tenemos una formación científica o ingenieril. Entiendo que la mayoría de vosotros, si me permitís tutearos, por favor hacer lo mismo conmigo, pues sois también ingenieros o profesores de ingeniería en una universidad politécnica donde estamos. Los juristas, pues en materia de patentes, también intervienen, sobre todo cuando hay conflictos, cuando hay pleitos y cuando hay negociaciones o contratos. Yo he sido profesor universitario de química hasta el año 88, en el que, a raíz de la creación de este centro con una ayuda de la Unión Europea, pues también mi vida profesional. Abandoné completamente la química, en la que ya soy incompetente, porque llevo más años dedicado al estudio, la práctica y la enseñanza del sistema de patentes. Nuestro centro es un centro único que se dedica básicamente a la docencia, en colaboración últimamente prácticamente todo lo que organizamos con la Oficina Española de Patentes y Marcas, que a partir de ahora llamaré OEPM. No es un hecho especial que hace que la situación de nuestra universidad pues,
muy especial. Es decir, ninguna universidad tiene profesionales de patente como la nuestra en plantilla, porque entre otras cosas sería antieconómico. Lo que se hace normalmente es contratar los servicios de profesionales, de manera que no nos queremos poner como ejemplo, ni mucho menos. Y además, en materia de éxitos en patentar y transferir, tampoco somos un ejemplo especialmente bueno. Conozco universidades politécnicas, algo más grandes que estas, que han tenido mucho más éxito. Asistimos también al público, como hace en todas las comunidades autónomas, hay gente que lo hace, y para justificar nuestra existencia, pues yo soy agente de patente, pero solo trabajo para la Universidad de Barcelona. Mis compañeros trabajan estos tres del centro a tiempo parcial y fuera pues también son profesionales de patente. Yo he venido con una ropa de invierno riguroso y me estoy cosiendo, con eso. Bien, estamos ubicados aquí, esta foto es antigua y ahora hay más edificios, pero al lado del monumento nacional que todo el mundo conoce y que cuando hay un partido todo el que tiene que aparcar por aquí pues odia a los partidos del Barça. Pero yo afortunadamente voy andando. Aquí tenéis nuestros teléfonos y correos electrónicos. Ya me gustaría que los que trabajamos en el parque científico tuviésemos una 10ª parte de consideración social comparados con los que trabajan allí. Pero el edificio más importante para lo que aquí estamos hablando es el de la OEPM y sobre todo su página web, que es el punto de entrada para todos estos temas. En la actualidad la OEPM utiliza este edificio que era del antiguo, o sea, era antiguamente del Banco de Santander en la manzana de Asca de Madrid. La página web de la OEPM, que va a cambiar próximamente, tiene una sección de agenda donde hay cosas más o menos fijas y se ve que hay 4 cursos. Estos 2 son el mismo, que se organiza con una institución francesa alemana, CEIPI, y los otros 3 son los cursos que organizamos con ellos, que van dirigidos sobre todo a técnicos. Particularmente yo participo también en cursos dirigidos a juristas, que hay varios en España, para abogados, pero no como organizador, sino como profesor invitado, en la parte exclusivamente de patente. Así, este curso, que es de tipo, digamos, transversal para todos los sectores de la técnica, tiene un módulo de fundamentos que en la actualidad es de 4 días, que es prácticamente la puerta de entrada para la mayor parte de gente que quiere introducirse en el mundo de las patentes. Hoy, con la limitación de espacio, lo que vamos a hacer es un mini resumen, y además orientado al mundo de la universidad y de los organismos públicos de investigación en general. Yo me encargo de este módulo de redacción en el que explico cómo redactar solicitudes de patente a gente que ya sabe bastante, y son 4 días enteros. Lo digo para que veáis que redactar una solicitud de patente no es una cosa baladí. Hemos inaugurado este año una serie de módulos verticales por sectores de la técnica que han tenido mucho éxito, al nivel más avanzado que hemos podido. En este caso yo no soy profesor, sino el organizador. Uno, por ejemplo, es de mecánica, otro de electrónica y software, y otro de química y farmacia, y otro de biotecnología y biomedicina. Porque al final los expertos en patente acaban dedicándose sobre todo a alguna área determinada que corresponde con su formación, dado que el experto de patentes lo principal es que pueda entenderse con el inventor, que es el que más conoce de su invención y tiene que por lo menos conocer la terminología. Y los profesionales, digamos, de máximo nivel que existen a nivel ya europeo son los que han pasado este examen de la European Patent Office, que a partir de ahora le llamaré EPU, que es un examen difícil, pero que en España ya lo han pasado 50 personas, lo cual quiere decir que el nivel de los profesionales españoles ha aumentado mucho en los últimos años. Desde que yo empecé, prácticamente cuando cambió la ley de patentes en el año 86, ahora hace 25 años aproximadamente, y hasta ahora pues el cambio ha sido radical. Ahora hay muchos mejores profesionales. Y si alguien quiere estar al día en temas de patentes,
pues tenemos un foro de discusión de actualización que en materia de patentes es el más importante que existe. Estamos siendo 4 gatos, en la actualidad en la lista de distribución ya hemos sobrepasado los 1000 personas en España que están interesadas en patentes. Nos reunimos 2 veces al año en Madrid y 2 en Barcelona. Bueno, no vean los 1000 si no cabríamos, pero vienen bastante. Y ya está bien como introducción. Uno, a pensar en patentes, puede pensar, ¿no? Esto es una cosa de abogados. Pues no. Los abogados, los juristas, quizás son los principales protagonistas en los otros derechos de propiedad intelectual industrial, que voy a llamar a partir de ahora PI, para ahorrar el saliva. PI es como le voy a llamar a este tema de propiedad intelectual industrial, y la mayor parte de profesionales que se dedican a las otras modalidades que no son patentes son juristas. Pero en patentes, la mayor parte somos técnicos que hemos tenido que aprender un poco del derecho de patentes, que no es que sea un derecho muy extenso, pero sí es un derecho muy especial. Paradójicamente, en España hay muy pocos juristas especializados en patentes. Lo demás ya lo ha dicho la vicerrectora, ya está en el programa, solo que dado que hay poco tiempo y mucha materia, pues no os podemos dejar que nos interrumpáis y nos preguntéis a mitad. De manera que haremos un coloquio al final, todo lo largo que haga falta. Es de decir que aunque la mayor parte de cosas que digo son cosas muy básicas y aceptadas por todo el mundo, sobre todo en la segunda parte hay algunas cosas que considero que son opiniones personales mías y en modo alguno representan posturas institucionales. Son cosas, juicios de valor. Y ya empezamos con el programa. Yo voy a dar estos 6 puntos y Blanca Vila de la UEPN dará los 2 siguientes. No todos tienen la misma extensión. El primero es una introducción general a la PI, que tenemos un problema terminológico, porque por intellectual property o intellectual property rights, que es una expresión muy generalizada, en inglés se entiende lo mismo que en francés propriété intellectuelle, y es un tronco común de derechos que después tiene como 2 ramas. Una rama no crea ningún problema terminológico, se llama Industrial Property, nosotros le llamamos propiedad industrial. Y ahí están las patentes, las marcas y otras modalidades que luego comentaré. Pero la otra rama, que proviene de otro convenio internacional, es la rama que en inglés se llama Copyright y derechos afines o vecinos, en francés se llamarían droit d'auteur, y nosotros también podemos llamarle derechos de autor, que es como me gusta llamarlo, pero oficialmente se llama propiedad intelectual en España y en algunos países sudamericanos que nos han imitado. Entonces, ¿qué pasa? Que utilizamos para una de las ramas lo que sería la traducción lógica de lo que fuera se utiliza para el tronco común. O sea, que cuando estamos hablando en España de propiedad intelectual, lo primero que hay que aclarar es si estamos hablando en el sentido estricto limitado de derechos de autor y afines o en el sentido, digamos, general internacional de intellectual property. A mí me gusta llamarle, para que quede claro, propiedad intelectual industrial cuando me refiero al tronco común, pero una vez aclarado, pues ya está. Estas diapositivas hay muchas de texto que no pienso leer y no da tiempo para hacerlo, sobre todo en la segunda parte hay muchas que pasaré muy rápido. Pero estas de aquí, por supuesto, todas las tenéis en una página web y podréis descargarlas junto con la documentación complementaria. Pero esta sí que la quiero comentar porque explica por qué existe este tronco común de derechos que en muchos países están como una especialidad del derecho. En España esta especialidad está juntada dentro de lo que se llama derecho mercantil por razones históricas. Pues todos estos derechos se configuran como una propiedad, es decir, como una propiedad especial, como las minas o las aguas, pero una propiedad a fin de cuentas con la que se puede hacer cualquier cosa que en el comercio se puede hacer con una propiedad. En realidad son derechos que proporcionan exclusivas mediante las cuales se obtiene protección frente a la imitación de lo que podríamos llamar un tipo de información. Los distintos tipos de información darán lugar a distintas
modalidades de PI. Pero lo importante es que esa información está asociada a una inversión económica. En el fondo, estos derechos protegen la inversión, en el sentido de que existen con el razonamiento de que si no existieran no se realizaría la inversión económica. Por lo tanto, son derechos diseñados para una economía de mercado en un sector que haya libre competencia, y la justificación actual es meramente economicista. Cuando digo que proporcionan exclusivas, hay que aclarar una cosa muy peculiar, y es que las exclusivas son no una exclusividad proveniente del derecho a hacer, sino el derecho a impedir hacer a los demás. Son derechos negativos. El que tiene una patente no tiene derecho a utilizarla. El que pueda usarla o no dependerá de las autorizaciones administrativas correspondientes. Y si no, en principio uno tiene siempre derecho a hacer cualquier cosa mientras no haya algo que se lo impida. De manera que no es un derecho a hacer, es un derecho a impedir hacer. Eso hace que, por ejemplo, dar una licencia de una patente no consista en autorizar a alguien a explotar la invención. No, la única cosa que tú haces es comprometerte a no demandarle por la utilización de la tecnología que tú tienes patentada. Además, ya estos derechos son derechos entre particulares, es decir, no implican a la administración. Para hacer algo en la industria o el comercio hay dos tipos de derechos a considerar: los que son de tipo administrativo, que implica a todas las administraciones, desde la Unión Europea hasta el Ayuntamiento del pueblo, y los que son derechos de particular. Evidentemente los dos son importantes, pero son distintos. Quiere decir que las patentes y estos derechos no tienen nada que ver con las autorizaciones de comercialización, la homologación, la certificación, etcétera, cosas que en la práctica son tan importantes o más que las propias patentes. Yo le daría al aire acondicionado si no os importa. Lo siento, pero es que me he venido con una camisa que es de puro invierno. Bueno, pues evolucionan constantemente. En la prensa vemos sobre todo cambios en los derechos de autor. Todos son importantes cuando lo que protegen tiene éxito. Es una perogrullada, pero hay que decirlo, porque la inmensa mayoría de patentes, por ejemplo, no sirven para nada porque lo que protegen no está en el mercado. Y son delicados, porque en realidad son derechos intangibles, no es una propiedad que puedes meter en una caja fuerte. Es lo que los economistas les gusta llamar intangible assets. De hecho, como dice esta noticia, globalmente estos intangible assets provenientes sobre todo de PI son en valor absoluto más valiosos que los activos tangibles. Aquí además hay un recorte que, por ejemplo, indica que se están peleando sobre el valor del Corte Inglés porque el valor de la marca no está en la contabilidad de la empresa. Y este otro estudio indica que el valor relativo de los activos intangibles, sobre todo derechos de PI, la parte negra, respecto a los tangibles, ha ido creciendo de manera espectacular en los últimos años. O sea que en la actualidad estos derechos pueden ser mucho más valiosos que los tangibles. Yo no soy especialista, soy químico, pero por pensar si en una empresa del sector electrónico informático, por ejemplo Microsoft, la que nos permite con su programa proyectar esto, del valor de Microsoft en bolsa, ¿cómo se distribuye entre los activos que tiene Microsoft? Pues ya digo que no lo sé, pero me imagino de entrada que Microsoft es una marca muy valiosa. En el ranking que veremos después es la segunda después de Google y inmediatamente por encima de Coca-Cola, que ha sido tradicionalmente la más valiosa de todas. Después Microsoft distribuye muchos programas ejecutables que están protegidos por derechos de autor. Además, los códigos fuentes de estos programas normalmente se mantienen en secreto. Y eso a veces les crea problemas administrativos de defensa de la competencia, de antitrust, pero es una cosa más.
Y Microsoft, aunque no es una empresa que patente muchísimo, pero también tiene bastantes patentes, y sobre todo en Estados Unidos, donde no hay ninguna restricción para los programas de ordenador. En principio, ha de cumplir todos los demás requisitos de patentabilidad. Aunque es una cosa que está cambiando últimamente. Bueno, si juntamos todo lo que he mencionado, que son 4 derechos de PI, estoy convencido de que eso es el 80 o el 90% del valor de Microsoft. Quiero decir que los edificios que tengan, las máquinas, los terrenos, es una cosa secundaria. Hablando de un tema que conozco mejor, se vendió una fábrica de detergentes y jabones en Cataluña a una empresa alemana, y un amigo mío que era el responsable de patentes y marcas de la empresa me dijo que en la valoración de la empresa, la marca Colón, Elena y no sé, Talia o una cosa así, pues valían las marcas mucho más que todo el resto de la empresa junta. Es así, esto es algo que es intangible pero tiene mucho valor. Bueno, pues aunque no están todos, los principales derechos EPI son los que aquí están, y aunque vamos a hablar sobre todo de las patentes y modelos de utilidad, pues vamos a mencionar brevemente los demás. Los derechos de autor conexos, la mal llamada propiedad intelectual en España, es un derecho no registrado, es decir, automático. Se crea el derecho con la propia creación de la obra, y lo único que protege es la expresión de la obra. En el caso de las obras típicas literarias o artísticas, la duración es la vida del autor y unos 70 años. Hay muchos derechos aparte del derecho de autor. Está el derecho del editor, el derecho del ejecutante, etcétera, etcétera. Es un mundo muy complejo del que confieso que no sé mucho, pero en el que los derechos se crean automáticamente. Hay dos cosas técnicas que se protegen por derechos de autor: los programas de ordenador, tienen una directiva especial para ello, y las bases de datos. Dejando estos derechos, digamos, de la rama de propiedad intelectual o los derechos de autor, entramos ya en la propiedad industrial. Así como hay sectores en los que las patentes no juegan ningún papel, no hay sector de la industria o el comercio en el que las marcas no sean importantes. Y además, conforme transcurre el tiempo, las marcas son cada vez más importantes, de manera que al final es lo único que queda, porque es el único derecho que, si se usa y se pagan las tasas de renovación, dura ilimitadamente. Protegen la distintividad. Las indicaciones geográficas protegen una distintividad especial, y además esta es una propiedad no privada, es una excepción. Después tenemos otro derecho no registrado, que es el derecho de protección frente a la competencia desleal, que es bastante desconocido y sin embargo es muy importante, por ejemplo, para proteger ideas de negocio, ideas docentes, ideas, cosas, entre otras cosas. Es decir, cualquier actividad que sea considerada contraria a los usos leales de la industria o el comercio. Acercándonos a la tecnología, cuando un ingeniero, un diseñador diseña cualquier objeto, simultáneamente está teniendo en cuenta consideraciones técnicas, que el objeto funcione, y consideraciones estéticas, que aquello sea agradable, bonito. Pero desde el punto de vista legal, las dos cosas se protegen de forma separada. El llamado diseño industrial, el PI, protege exclusivamente la forma y no la función, y en la actualidad dura 25 años. Mediante un título que puede ser para algo tridimensional, entonces se llama modelo, o bidimensional, o dibujo. Y ya llegamos a la tecnología. Pero además de proteger la tecnología con un título, la tecnología se puede proteger como manteniéndola confidencial. Es decir, manteniéndola como secreto industrial, que te permite, pues, tener una ventaja competitiva frente a tus competidores, e incluso esa información confidencial la puedes licenciar. En ese caso se usa más bien el anglicismo know-how, se habla de licencia de know-how. Y esto es tan importante que
yo diría que como hipótesis de trabajo, si algo se puede, una tecnología se puede explotar en secreto, pues es lo primero que hay que considerar antes de patentar. Las patentes y modelos de utilidad son títulos que protegen la tecnología mediante un título que dura 20 años para las patentes y 10 para los modelos de utilidad en la actualidad. El sistema de patentes es bastante uniforme a nivel global. En realidad decimos que los modelos de utilidad a veces se llaman patentitas, petit patents o patentes más cortas, y hay en muchos países, pero hay algunos países en los que no. Por ejemplo, no hay en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos se habla de utility patents, se refieren a las patentes normales. Modelos de utilidad tampoco hay en Gran Bretaña y tampoco hay un sistema homogéneo en los países de la Unión Europea. De manera que los de España no se parecen a los de Alemania o a los de Italia. En España, por ejemplo, tienen restricciones, solo se pueden usar para objetos mecánicos, no para procedimientos ni para productos químicos o biológicos, y además pues tienen peculiaridades como que solo se les exige novedad nacional, una cosa anacrónica que espero que desaparezca de la ley alguna vez. En Alemania sí se puede proteger productos químicos y biológicos. En fin, pero aparte de esas peculiaridades, el modelo de utilidad es un título más rápido de obtener, más barato, es ideal para pequeños gadgets que vayan a salir al mercado pronto, y existen, y la protección que confieren es idéntica a la de patentes. Por lo tanto, mientras no diga nada, cuando hable de patentes, todo lo que diga se aplica a modelos de utilidad, se escribe igual, la tramitación desde luego es distinta. Decimos que las patentes protegen invenciones. Una invención se considera que es una solución técnica a un problema técnico, pero además es una especie de nebulosa. Nunca definimos en una solicitud de patente qué es la invención. Lo que sí hacemos es, al final de la solicitud, poner unas definiciones muy específicas, numeradas correlativamente, que le llamamos reivindicaciones, claims en inglés. Por favor, no le llaméis reclamaciones o quejas, es reivindicaciones. Como toda especialidad tiene su propia jerga. Y esas reivindicaciones van a ser las que definen el objeto de la protección, aunque nos refiramos a inversión. Otra cuestión es que hay que separar por una parte lo que es el producto industrial o comercial de lo que es su protección. En un producto comercial como este helado, pues hay muchos derechos de PI que actúan simultáneamente y de manera independiente, cada uno tiene su propia vida. Por ejemplo, siempre de entrada hay muchas marcas. Esto es un poco antiguo, en la actualidad Frigo utiliza un logo distinto, pero es una marca. Bieneta con la R es una marca, de hecho es así como se vende en la actualidad. Y Comtesa no lleva una R porque Comtesa es un nombre común o genérico del diccionario en un idioma oficial del Estado, en este caso en el idioma que podríamos llamar catalán valenciano balear. Pero Comtesa de Frigo es una marca derivada. Siendo Frigo distintivo, cualquier cosa que se le añade sigue siendo distintivo. En patentes pasa lo mismo. Cuando tienes una cosa que es nueva, si le añades algo, obtienes algo que también es nuevo. Después tenemos el diseño, la forma caprichosa del helado. En este caso, tiene esta forma así, que abovedada. Y también aquí hay tecnología. Y luego veremos las patentes. La tecnología en este caso es la que permite la introducción de láminas intercaladas de chocolate en este tipo de helado. Y por supuesto, sin hacer nada, siempre existen los derechos no registrados, como los de autor y la protección frente a la competencia desleal. En un producto farmacéutico lo más importante es la tecnología. El diseño, en la mayor parte de casos, no tiene ninguna importancia. Esto de tubo podría ser desde intrínsecos hasta para limpiar los zapatos. En algunos casos específicos sí que algunos productos requieren un diseño especial. Pero la tecnología es lo más importante y la tecnología sobre todo está en la identidad del principio activo, que en este caso es la sal dietilamónica del diclofenaco. La que nos tomamos por vía oral es la sal sódica.
Aparte de eso, es una formulación que permite la aplicación tópica, por lo tanto también tiene tecnología galénica o farmacéutica, que es la que eso permite que se aplique a través de la piel y que seguramente estará patentada o tendrá secretos industriales, también a los hay. Volviendo a las marcas, para mí no hay duda de que Novartis en la actualidad lo más valioso que tiene respecto al diclofenaco, un producto que se inventó hace muchos años en esta empresa, pues es la marca Voltaren, mucho más conocida que diclofenaco. Aquí hay otra marca en Mungel, hay aquí otros nombres comerciales. Novartis Farmacéutica Sociedad Anónima no es una marca, es el nombre de la empresa, es la razón social en el registro mercantil que no intercambia información con la Oficina de Patentes y Marcas. Y lo demás, pues son los derechos no registrados. Y en este otro producto que un artista, Dalí, firmó, diseñó en esta botella, hizo esta pintura, se sobreponen derechos de autor. La tecnología probablemente, si hay algo, es de tipo se mantiene en secreto, y aparece un signo distintivo nuevo, brandy de Jerez. Hace un momento hemos ido al bar y hemos visto una de estas aceiteras o vinagreras, depende de lo que se le ponga dentro, antigoteo, que fueron diseñadas por ese famoso diseñador que recibió un premio por ello. Las sacó al mercado, pero no protegió ni la tecnología, podría haberse protegido quizás mediante patente o modelo de utilidad, ni protegió la forma externa. Intentó, cuando tuvo éxito, el registrar la marca vinagrera antigoteo, y la OEPM la rechazó porque no son registrables como marcas los nombres descriptivos para los productos que describen. De manera que pues, no tenía ninguna protección de PI, y en un sistema de libre competencia, cuando algo tiene éxito, la imitación es legal. Total que imitaciones hay todas las que queráis. Y aunque yo estoy hablando todo el rato desde el punto de vista del creador, del inventor, del titular de los derechos, que es nuestro punto de vista hoy, tenemos siempre que pensar que estos derechos son una especie de equilibrio o contrato social, y que la imitación muchas veces va junto con los intereses del público. De manera que no hay nada que deshonroso o indeseable en la imitación, antes al contrario. Pensar, por ejemplo, el papel social de los medicamentos genéricos, mucho más baratos y que pueden sustituir a los de referencia cuando el derecho de patente se ha caducado. De manera que no quiero decir nada negativo en cuanto a la imitación. La imitación, si es legal, es perfectamente aceptable. En el campo de medicamentos genéricos, la imitación por normativa administrativa ha de ser lo que se llama servil, es decir, es una copia y casi idéntica. Mientras que en muchos otros campos la imitación pues tiene mucha variabilidad. Recuerdo las primeras patentes de estos cacharritos, en la actualidad hay muchísimos que se utilizan para evaporar disoluciones y todos más o menos son parecidos. Hablando de los distintos derechos rápidamente y sin repetir lo que he dicho. El derecho de autor se crea con la propia creación. Si uno escribe un libro, publica un CD, pues ya la propia publicación es una prueba de autoría. Pero si uno crea algo y no lo publica, pues tiene que procurarse la prueba de autoría, porque una cosa es tener un derecho y otra poderlo probar en caso de conflicto. Y para crear una prueba de autoría sin publicar, es para lo que se ha establecido el registro de la propiedad intelectual, que a diferencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas, está distribuido por toda la geografía. Allí, por ejemplo, si uno lleva un programa de ordenador, algo que es muy normal en las universidades, perdonad que esté en catalán, pero eso es el de Barcelona, pues las instrucciones que te dicen te recuerdan que aquí no estás protegiendo ni la idea, ni el método, ni el sistema, ni el procedimiento, solo estás protegiendo su expresión.
Y después se dice que para un programa de ordenador hay que llevar un código fuente que no esté protegido de ninguna manera, un ejecutable y la documentación correspondiente. Que el registro va a guardar y no va a dar copia, pero que va a dar fe pública de que en un determinado momento lo depositaste allí en caso de conflicto. En los países de la Unión Europea hay 3 sistemas de marcas que conviven en armonía. Y de hecho, últimamente, con la creación de la marca comunitaria, muchas marcas de otro tipo se han convertido en comunitarias. De entrada tenemos las marcas y nombres comerciales que concede la OEPM. Los nombres comerciales son marcas asociadas a empresas que no pueden venderse si no es con la empresa. Estas son las que se conceden por la OEPM y tienen como territorio, pues, España. También se puede obtener en España una marca internacional, entre comillas, que quiere decir que por un mecanismo internacional acabas teniendo una protección también nacional o estatal, como quieras llamar. Es un arreglo de Madrid al que España pertenece, pero no es una verdadera marca internacional. La marca internacional verdadera es la comunitaria, que es un título para toda la Unión Europea. Ya tiene bastantes años y por avatares de la política, pues está la oficina comunitaria correspondiente en Alicante. Se llama Oficina de Armonización del Mercado Interior y que también administra el diseño comunitario. La función principal de la marca desde el punto de vista del público es una garantía de origen. Están ligadas a productos y servicios y hay más de 40 clases y la duración ya lo hemos mencionado. Hay gente que estima el valor de las marcas en dinero y hacen rankings. Este no es uno de los más respetados. En este ranking vemos que la primera marca europea es Nokia. Nokia representa también la mitad de las patentes de Finlandia. Ya me gustaría que en España hubiera una sola empresa multinacional que patentara tanto como esta o como cualquier farmacéutica. Lamentablemente no tenemos ninguna y por eso en los rankings de patentes siempre salimos tan mal. Mirando estas muy conocidas, vemos China Mobile, que a lo mejor no os suena, en su casa la conocen, pero su casa es muy grande, tiene 400 millones de usuarios en China. En el top 100, tradicionalmente aparecía últimamente Zara, y por sorpresa este año han puesto a Santander y BBVA. La infracción más clara de marcas es la falsificación, en la que se intenta engañar al público copiando servilmente una determinada marca. Esto, igual que la falsificación o copia deliberada, literal, de derechos de autor, son delitos flagrantes que se persiguen precisamente con el Código Penal y actuando la policía. Pero sin embargo, el diseño y sobre todo las patentes, su infracción nunca es flagrante. La infracción de patentes es algo que para decidirlo un juez necesita primero estudiar la validez del título, algo que siempre se cuestiona. Y que sorprendentemente quizás para vosotros, cuando se cuestiona la validez de una patente, en la mitad de los casos aproximadamente la patente se encuentra que es nula. O sea que es un título de muy poca probabilidad comparado con la mayor parte de títulos de propiedad. Pero aparte de eso es que la infracción es una cuestión delicada, no es una cosa tan simple como una falsificación. Eso hace que los conflictos de patente vayan siempre por la vía civil, a pesar de que en teoría están contemplados también en el Código Penal. Pero de las falsificaciones de marcas, para mí la más execrable es la de medicamentos. Dicen que prácticamente la mitad de los medicamentos que se venden en África son falsos. Porque al ser falso el medicamento, quiere decir que pierde su garantía de origen y puede tener cualquier cosa. Esto no era un problema en el primer mundo, donde los medicamentos en las farmacias es uno de los productos comerciales mejor controlados. Pero está llegando al primer mundo medicamentos falsos a través de la venta de Internet. Esta señorita Stephanie parece que me conoce y me ofrece en el spam nuestro de cada día
un surtido de los 3 productos que hay en el mercado para el tratamiento de lo que en la patente que veremos después se llama disfunción eréctil en un animal macho, incluido el hombre. Bueno, yo no digo que los necesite o no, pero si los necesitase, no se los compraría a Stephanie, sino a cualquier farmacia. Y con supervisión de un cardiólogo, porque estos productos, como veremos en la patente del sildenafilo, el principio activo de Viagra, pues fueron diseñados para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Por supuesto, la falsificación típica es de productos de lujo. Aquí tenemos a la empresa dueña de la especialidad, que las patentes que ya están acabando, pues están empezando en otro tipo de protección. Por ejemplo, han conseguido en Alicante una Community Trademark que incluye esta representación gráfica donde está incluido el pantone correspondiente al color azul, parte de esta forma tan peculiar de rombo redondeado. La gran desconocida, la protección frente a la competencia desleal. Aparte de muchas cosas, esta legislación protege la presentación comercial. Y así, por ejemplo, los genéricos de sildenafilo que ya han salido en España, pero no en otros países, y por eso voy a hablar de su patente, no por la connotación sexual, sino por su especial situación, pues los genéricos no pueden vender el sildenafilo con pastillas que sean azules o que tengan esta forma peculiar, porque si no sería una imitación de la presentación comercial, los trade dress que llaman en inglés. Y nos acercamos a la tecnología. Entre los componentes de un coche hay mucha tecnología de dominio público archiconocida. Puede haber tecnología patentada, y de hecho los fabricantes comparten bastante tecnología patentada. Y después hay componentes que el usuario normal del coche puede ver, y esos son susceptibles de ser protegidos por diseño industrial. Pero las piezas de recambio y cosas así que solo un mecánico que lo arregla puede ver, esos no se pueden proteger. En cualquier caso, si el coche tiene una forma algo peculiar, antes de presentarlo en sociedad, se registra la forma externa o apariencia mediante un modelo industrial, un diseño industrial en general. Un diseño industrial que es una protección muy valiosa para muchos tipos de productos. Yo, aunque mi tatarabuelo era de Fortuna, aquí al lado de Murcia, nací en la provincia de Valencia, en el interior, y ¿por qué digo eso? Porque quería mencionar Valencia, no sabía cómo. Y la Comunidad Valenciana, en España, resulta que es la que solicita más modelos y dibujos industriales. Y es porque en esta comunidad hay bastante tecnología, bastantes empresas de sectores tecnológicos en los que la técnica es bastante conocida y por lo tanto no se patenta, pero sí hay mucho diseño. Pensar, por ejemplo, en toda la industria de la cerámica o el vidrio, del mobiliario, de los juguetes, etc. El calzado. De manera que en estos sectores son muy importantes. Hablando de calzado, por ejemplo, los creadores de este calzado que se vende con la marca Crocs en Estados Unidos han tenido conflictos porque todo lo que tiene éxito se intenta imitar. Y registraron un diseño industrial que allí se llama Design Patent, porque está metido en la ley de patentes, pero es un diseño. Y también existen las llamadas plant patents, para patentes de plantas, que están metidas en la ley de patentes. Estados Unidos es bastante peculiar en todos estos temas. Bueno, pues este diseño industrial ha sido considerado válido y infringido por los imitadores. Por lo tanto, le ha servido al creador para defender su producto. Sin embargo, a la vez se le concedió una patente que no les ha servido absolutamente de nada, porque primero ha sido declarada nula, y nula quiere decir que es como si nunca hubiera existido, es una nulidad al inicio, desde el principio. Y además, aunque hubiese sido considerada válida, entonces el producto imitador no la habría infringido, por lo tanto, nada. Por lo tanto, ya se ve que el valor de una protección u otra depende de las circunstancias.
La palabra patente impresiona a mucha gente, pero en muchos casos la protección distinta de la patente es más eficaz. Hemos incluido en la documentación este folleto de la OEPM sobre diseño, este sobre marcas, este del European Patent Institute sobre patentes, de cosas que nos dará tiempo a comentar, desde donde he sacado estos monigotes, y este que es de la OTRI de mi universidad, donde hablan de valoración y licencia de patentes, aunque el ejemplo que utilizan es productos farmacéuticos, sirve para todo tipo de productos. Y entramos en la tecnología, pero antes de hablar de patentes hay que hablar de la protección, que a veces es alternativa y otras veces es complementaria. Nunca ha existido la patente de la Coca-Cola, ni existen patentes de disoluciones que sean tan complejas que puestas en el mercado no se puedan copiar, como un perfume o un vino. La Coca-Cola tiene un aromatizante que es una mezcla compleja de aceites vegetales que a su vez son mezclas complejas de productos químicos y su análisis se parece al de un vino. Entonces, ¿qué pasa con estos productos? Pues no se patentan. Si hay algo original, se mantiene como secreto industrial, y noticias como esta hacen pensar que eso todavía es cierto. Obviamente los componentes principales son bien conocidos. Hay productos químicos también que sufren un proceso de cristalización o solidificación fraguado, de manera que aunque tú puedes coger el producto, llevarlo al laboratorio, disolverlo y ver cuáles son sus componentes elementales, no puedes saber cómo ha sido hecho. Pues ese tipo de productos tampoco se patenta, porque es imposible copiarlos, hacer un contratipo, ingeniería inversa. De manera que en estos casos las patentes no juegan ningún papel. Todo lo que patentes será darle información a tus competidores. Son casos extremos, pero en general, después en la documentación introducida las patentes como esta solicitud norteamericana de este bisturí, en general una tecnología puede tener aspectos básicos que permiten obtener un derecho de patente durante 20 años y aspectos que son irrelevantes para la obtención del derecho de patente, pero que son muy importantes para una óptima explotación de la tecnología. Son cuestiones de, por ejemplo, escalado. Las patentes se escriben con resultados de laboratorio y no con resultados de planta piloto o planta industrial, o son cuestiones de logística o cuestiones de optimización que no importan para obtener la validez de la patente, pero sí mucho para una utilización óptima. Que a lo mejor esa información tu competidor, dedicándole tiempo, podría obtenerla, ¿vale? Pero tendría que dedicar el tiempo, de manera que es una ventaja competitiva. Os he dicho antes que yo doy clases, de hecho son las únicas que se dan en España, de redacción de solicitudes de patente. Este cacharro es que una manera de sujetarlo tiene un problema técnico, y es que baila. A ver si consigo que no roce. Bueno, eso no va a quedar bien, después lo cortáis. Vale, decía que en una solicitud de patente una de las cosas principales es no poner más información de la estrictamente necesaria para obtener un derecho fuerte. Para igualdad de derecho, una solicitud de patente cuanto más corta mejor, porque resulta más barata. Después hay que pagar por páginas y sobre todo pues las traducciones pueden ser un gasto muy grande. Pero es que además esa información que no pones en la patente pero que tú sabes, la puedes guardar como know-how, que si tú explotas la invención te dará una ventaja competitiva, pero que también lo puedes licenciar a alguien que adquiera los derechos de patente, o una licencia independiente, aunque muchas veces van juntas con la licencia de patente, la licencia de know-how. El secreto industrial o know-how se aplica a los productos que he mencionado, a los procesos industriales que siempre se mejoran con el tiempo, a microorganismos, que tú tienes una cepa confinada que hace maravillas, pues guárdala y no la patentes, porque patentarla te obliga a dejar una muestra en una colección accesible a tus competidores.
y te da una ventaja competitiva y es un activo de transferencia. Cuidado, que si alguien decide explotar una tecnología en secreto, cosa que recomiendo que considere, le conviene crear una prueba de que la está explotando, para que no venga alguien después, la patente e intente impedirte que continúes haciendo lo que venías haciendo. Tú tienes derecho a seguir haciéndolo, se llama derecho de uso previo, pero como todos los derechos, has de probarlo. Por eso, pues coges esa información y la guardas en un notario y por eso creas una prueba fehaciente. En el mundo universitario es lógico y deseable publicar, es nuestra principal actividad, por lo tanto publicar es una cosa que se va a hacer. Publicar o patentar no es una dicotomía incompatible, simplemente hay que tener en cuenta una precaución. Hay que presentar la solicitud prioritaria antes de que tenga lugar cualquier publicación. Pero lo que sí es incompatible es publicar y mantener algo en secreto, por definición. Entonces uno dice, hoy en el mundo universitario no puede haber secretos. Bueno, cuidado. Yo me he encontrado con casos en los que en alguna tesis doctoral hay resultados que tienen interés industrial y que no tienen apenas importancia académica, de manera que si se sacan de la tesis y se sacan de las publicaciones y se guardan al margen, pues puede resultar interesante. No sé, ahora me viene a la memoria un caso real de las condiciones óptimas de cultivo de un microorganismo. Pues eso no desmerece ninguna tesis o publicación, pero tiene muchísima importancia que el rendimiento sea 10 o que sea 100. Por lo tanto, hay que a veces guardar información de detalle que pueda explotarse. Y de hecho, esa información pues, esa es igual de valiosa que una patente, una información técnica, que se puede transferir, se puede explotar. La patente y el know-how son complementarios, como se recuerda aquí. Para que algo sea secreto hay que tomar medidas activas para protegerlo. La patente, aparte de que es una inversión económica importante, es territorial. Y así como hay diseños y marcas comunitarias, no hay patente comunitaria, todavía. Es algo que se habla desde el año 75 y aún no tenemos algo decidido. Este año parece que sí, pero todavía no está. Eso quiere decir que en el país en el que no esté patentado, pues aquello es de dominio público. Y el mundo tiene unos 200 países y bueno, incluso dentro de la Unión Europea, pues donde no está protegido es de libre disposición. O sea que uno patenta en algunos países. En el caso más extraordinario, una invención puede llegar a patentarse en 30, 40, 50 países para algo como un nuevo principio activo farmacéutico para una enfermedad de mucha prevalencia, pero en la mayor parte de casos serán pocos países. El know-how, sin embargo, no es territorial, por lo tanto, si es secreto en todo el planeta. Vamos a la parte segunda, que es mucho más corta. En el mundo académico realizamos descubrimientos, que son conocimientos nuevos que solemos divulgar mediante publicaciones científicas. De un descubrimiento puede derivarse una aplicación industrial, una aplicabilidad, algo que en la industria, en el comercio, en la agricultura, en sentido muy amplio, pueda ser útil. Pues eso, la aplicabilidad industrial, hace que de un descubrimiento pueda derivarse un problema técnico con una solución técnica, es decir, una invención, que entonces se presenta como una solicitud de patente. El que presenta una solicitud de patente busca una ventaja competitiva. Evidentemente la invención también puede protegerse en secreto. En el mundo universitario es lógico que no haya un ánimo de lucro como hay en las empresas por definición. De manera que sería comprensible que un científico, un ingeniero, un profesor, un investigador, pues hiciera públicos sus descubrimientos, sus posibles invenciones o sus descubrimientos de los cuales se pueden derivar posibles invenciones sin patentarlo. Bueno, así se los daría al público. Pero lo que sucede es que en muchos casos publicar una información de ese tipo
no es útil por el público, sino que precisa de un proceso de desarrollo que no realiza las instituciones públicas, sino que se realiza en empresas. Yo, mi mayor experiencia es en el campo farmacéutico y allí está clarísimo, pero se da en todos los sectores. Si uno tiene una molécula que puede servir para curar una enfermedad y lo publica, os aseguro que esa molécula nunca llegará al mercado si no ha presentado antes una solicitud de patente. Porque el desarrollo que lleva ese posible fármaco al mercado es una inversión económica que solo realizará la empresa si tiene una expectativa de recuperar la inversión. Por eso, en esas situaciones, cuando es imprescindible ese desarrollo que se realiza mediante una inversión privada, yo creo que las universidades, los que trabajamos en ellas, tenemos la obligación moral de patentar nuestras invenciones, una obligación social. Independientemente que en el proceso ganemos algo los inventores y gane algo la institución para autofinanciarse, que tampoco está mal. Pero si no lo patentamos, es que lo estamos matando industrialmente. ¿Qué es una patente en PI? La gente de la calle entiende las cosas que dicen los diccionarios, que son muy variopintas. Pero en PI, una patente o patentita es un título asociado a un documento que da una serie de derechos que están muy condicionados por lo que dice el documento. Por eso la redacción del documento es importantísima. No conozco ningún derecho que dependa tanto de una redacción técnica. Tiene una duración que ya hemos hablado, una territorialidad que ya hemos hablado, se conceden sin garantía de validez y además en cualquier momento durante su vida se puede atacar la validez de la patente poniendo una acción de nulidad ante los tribunales o incluso una acción de nulidad dentro de las oficinas de patente. Aunque la verdad es que si nadie se siente perjudicado, pues no va a gastarse dinero en hacer una acción de nulidad. Pero la acción de nulidad es la reacción lógica de cuando alguien recibe un ataque por demanda por infracción. Se concede el derecho a quien tenga el derecho a la protección, que es el inventor, los inventores, pero los inventores que tienen cualquier patente de cualquier país que salga de ahí, no necesariamente son los dueños del derecho. Los dueños pueden ser sus causavientes en el caso de que la invención sea una invención laboral. Además, el solicitante de la solicitud o el titular de la patente ya concedida es el que paga todas las tasas, que no se pagan con los impuestos. El derecho que se concede ya lo hemos comentado, y ¿a cambio de qué se le da ese derecho a los inventores? Pues a cambio de que los inventores describan la invención de manera suficiente para que sea ejecutable por un experto. Que no quiere decir, como he dicho antes, que cuente todo lo que sabe, sino lo que sea suficiente. Y además, la invención, cuando digo invención, entender cada una de estas reivindicaciones, para que sea válida, ha de cumplir todos los requisitos de patentabilidad. El primero es que tenga carácter técnico, lo cual, pues, normalmente no crea problemas, pero los crea en algún caso concreto, en particular en las invenciones relacionadas con software, en el que muchas veces el carácter técnico no está claro. Después, que tenga novedad, que es nacional, mundial o absoluta. Es decir, que no haya prácticamente nada idéntico descrito antes, en lo que llamamos estado de la técnica, que no debéis llamarle estado del arte, en la traducción de state of the art o prior art, porque es que en inglés todavía useful art es una manera de referirse a la técnica. Además, que tenga actividad inventiva, que no sea obvio para un experto en la materia que conoce ese estado de la técnica. Eso es fácil de decir, en la práctica es difícil de argumentar, siempre se puede argumentar, y hay mucha jurisprudencia para que eso no parezca una cosa que sea subjetiva, sino realmente bastante objetiva. Que además tenga aplicabilidad industrial. Eso normalmente no suele ser un requisito problemático. Lo ha sido en algunos casos específicos, como cuando han querido patentar pedazos de genes, que en la jerga se llama Express Sequence Tags, que se sabía que servían para algo, pero no se sabía para qué.
Y lo demás ya son cuestiones técnicas que los expertos en patentes tenemos que conocer, es nuestro trabajo. Redactar adecuadamente las reivindicaciones, que haya claridad, que es la mayor de las virtudes del documento de patente, que haya unidad entre las reivindicaciones, que todas tengan algo en común, para que todas tengan un único concepto colectivo, por eso nos referimos a una única invención. Aquí tenemos un titular que dice que Microsoft ha tenido que pagar una multa por violar una patente. Violar o infringir una patente es lo mismo, pero a nadie se le multa por eso, porque una multa es un concepto penal o administrativo. Y lo que quiere decir es que ha sido condenado a daños y perjuicios, damages en inglés. Y por una empresa pequeña que la ha demandado. No siempre las patentes son de los grandes contra los pequeños, muchas veces son al revés. Curiosamente, en Estados Unidos eso lo puede decidir un jurado. Sin embargo, en esa otra noticia, Microsoft ha recibido ahora sí una multa de la Unión Europea por abuso de posición dominante, lo cual no tiene nada que ver con la PI, sino con la legislación de defensa de la competencia o antitrust. Dos mundos distintos. Yo no he venido aquí a defender el sistema de patentes, que tiene las, digamos, limitaciones y defectos de toda actividad humana, pero sí a intentar aclarar que a veces se le achacan defectos que no tiene, como por ejemplo el que haya pobres y ricos en el mundo, que no haya medicamentos sofisticados en países pobres del tercer mundo, en los cuales ni siquiera hay patentes. De manera que, como intento explicar en este articulito, pues la cosa es más complicada. Lo que sí es cierto es que en las condiciones que he dicho antes, países industrialmente importantes, económicamente importantes, grandes, con todos los condicionantes que he dicho, el sistema de patentes es el menos malo para potenciar el progreso técnico, porque lo que propicia es el intercambio de información. Se solicita la patente y inmediatamente se va a publicar, con lo cual todo el mundo puede conocer esa información y puede incorporarla en su propia investigación, puede utilizarla, a pesar de que después a lo mejor la patente se conceda y haya un monopolio temporal. Sin embargo, a veces el sistema de patentes tiene defectos que pasan más desapercibidos, y para mí este es uno de los graves, que la patente es un derecho estatal, nacional, y sin embargo el poder empresarial está en empresas multinacionales que manipulan el sistema. Por ejemplo, antes de la crisis, nosotros en nuestro bolsillo le subvencionamos a SEAT con más de 70 millones de euros al año para que mantenga abiertas sus empresas, pero SEAT paga 400 y pico millones de euros al año a Volkswagen en concepto de licencias de patentes y know-how. Bueno, yo no sé cuánto vale esa tecnología, pero me creería más ese precio si lo pagara Toyota o General Motors, pero que lo pague SEAT a Volkswagen, pues vamos a ver, es que no mandan los mismos. Pues a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Bastante. Innovación y patentes, dos palabras que van muy juntas últimamente. Y tiene su sentido porque muchas innovaciones van asociadas a una nueva tecnología, pero otras no. Muchas innovaciones van asociadas a innovar utilizando tecnología conocida. Lo que realmente va claramente unido a la patente es la invención. ¿Cuánto se inventa en el planeta? Pues es difícil de saber, exactamente no lo podemos saber porque muchas solicitudes de patente ni siquiera ven la luz, no se llegan a publicar, se abandonan y quedan en el secreto de las oficinas de patentes. Pero si miramos lo que se publica, entonces vemos que se publican más de 1 millón de solicitudes de patente, incluidos modelos de utilidad, distintos al año. Y digo distintos porque una misma invención puede publicarse en distintas oficinas, dar lugar a varias solicitudes que se publican o incluso posiblemente a varias patentes concedidas que se vuelven a publicar. Todo lo que se llama una familia de patentes. De estas solicitudes se puede ver aproximadamente cuántas se conceden, que a veces se conceden rápidamente como modelos de utilidad
o en un par de años, y otras pueden tardar 3, 4, 5, 6 años, depende. Y se vuelven a publicar. Pues aproximadamente solo el 40% se concede. ¿Qué pasa con el restante 60%? Yo, haciendo números gordos, diría que la mitad aproximadamente se rechazan porque no son patentables y la otra mitad se abandonan por el solicitante porque la inversión pierde la expectativa de negocio. Pero solo con una patente concedida puedes poner un pleito por infracción o amenazar. Y de estas patentes concedidas, ¿cuántas se explotan? Eso ya es más difícil todavía. Pero se han hecho estimaciones considerando que las patentes que no se explotan normalmente se abandonan, dado que para mantenerlas en vigor hay que pagar tasas de mantenimiento anuales que son progresivamente crecientes. Y así se ha estimado que aproximadamente el 5% de las patentes concedidas tienen alguna explotación. Aunque aquí he puesto del 5 al 10% porque hay otras tantas que yo creo que se usan para algo que es contrario al espíritu del sistema de patentes, y es para que no lo exploten tus competidores. Eso es un poco de una degeneración del sistema original. Pero en fin, si cogemos el 5% del 40%, para ser conservadores, diríamos que solo el 2% de esas solicitudes iniciales que se han publicado realmente se explotan. Es muy poco lo que hay en el mercado. Por lo tanto, para conocer lo que se sabe sobre una tecnología, ver lo que hay en el mercado, por supuesto que es muy importante, porque es lo que realmente se está usando. Pero lo que se conoce es muchísimo más, porque incluye todas las solicitudes publicadas, que son el conjunto de lo que sobresale y el resto del iceberg. De manera que, dado que las solicitudes de patentes son la principal fuente de información técnica, uno no puede saber si algo es nuevo si no mira al conjunto de solicitudes publicadas, es decir, a las bases de datos que las comprenden. Volviendo a nuestro ejemplo, cuando salió ese helado tuvo mucho éxito y entonces inmediatamente empezaron las imitaciones. Este salió en Bilbao, este salió en Alcira. Los de Alcira me llamaron para que les defendiera de una amenaza de demanda de infracción que habían sufrido de Comtesa. Porque Frigo, es decir, Unilever, tenía dos patentes en España que eran equivalentes a esa patente alemana, donde se protegía el procedimiento de obtención del helado y la maquinaria. Y esa patente concedida en Alemania y en muchos otros sitios, pues tenía visos de ser una patente muy fuerte, porque la oficina alemana en aquel momento era la mejor del mundo. La oficina europea ha sido un calco de la alemana y se considera también la mejor del mundo, es decir, que el examinador había mirado en el estado de la técnica y no había encontrado nada que fuese idéntico y además había considerado que era inventivo. Pero una vez concedida la patente, un competidor, Nestlé, le puso una acción de nulidad que se llama oposición en la propia oficina y la anuló. La anulación solo tuvo valor en Alemania, pero por las mismas razones se podía haber anulado en España, que no hubo sentencias porque hubo acuerdos extrajudiciales. Bueno, pues ya veis aquí lo grave que es el sistema de patentes. ¿Cómo lo anuló? Pues porque buscó mejor que había buscado los examinadores de la oficina de patentes o los propios inventores. Y encontraron un documentito de 2 páginas que era una solicitud de patente japonesa, que solo se publicó en japonés. Nunca se tradujo en ningún otro idioma, nunca se explotó. Simplemente eran 2 páginas, una de las cuales de dibujo, que aquí veis una traducción, que esencialmente ya describía algo que caía dentro de las reivindicaciones y le anulaba la novedad. De manera que ya veis lo duro que es el sistema de patentes con el solicitante. Cualquier divulgación hecha por cualquiera antes de la fecha de prioridad, pues se anula la patente y no de nada sirve que los inventores hayan patentado con buena fe. Obviamente no siempre sucede esto, o puede suceder siempre, pero hay más o menos probabilidad. Hay sectores de la técnica en los que buscar estado de la técnica anterior es bastante fácil porque está muy bien clasificado. Como por ejemplo en química tenemos la suerte de que el concepto de producto químico permite hacer bases de datos que el concepto de producto está muy bien archivado y se puede recuperar de forma estructurada.
La decisión de invertir en patentar, haremos una pausa a las 12 menos 10, pues es algo que siempre se tiene que tomar por la expectativa de negocio, de interés comercial, que es algo que cambia con el tiempo y que precisamente a veces hay que dejar correr el tiempo para ver cuál es esa expectativa. En el caso de las universidades, nuestra expectativa es que alguien se interese en adquirir los derechos, porque las universidades, a no ser que creemos una spin-off, pues no nos vamos a poner a fabricar ni vender nada. El procedimiento típico es que la invención se realiza en algún lugar del tiempo. Y excepto en Estados Unidos, que tienen un sistema en el que tiene derecho a la invención el primero que inventa, y que a lo mejor cambian este año, pues en los demás países del mundo el derecho aquí sí que se crea con el registro, con el acto burocrático de presentar una solicitud. Pero basta cualquier solicitud en cualquier oficina de patentes del mundo. A una empresa española normalmente le interesará una solicitud prioritaria que llamamos en España. Esa es la primera solicitud prioritaria, que aquí he simplificado diciendo que no hay más que una, podría haber algunas otras, pero crea un derecho que es llamado derecho de prioridad y que dura 12 meses. El tiempo que tendrías para extender la protección al extranjero. Pero para extender la protección a los países más importantes que te interesen, hay que hacer una inversión económica importante. Solicitar una patente europea para los países europeos más importantes, una para Estados Unidos, para China, ya es una inversión considerable, mientras que la tasa de solicitud aquí no llega ni a 100 euros. Bueno, pues entonces muchas empresas, y desde luego todas las universidades, si no hemos encontrado a nadie que quiera adquirir el derecho de prioridad, presentamos antes de que se acabe el derecho de prioridad una solicitud PCT, que viene del nombre Patent Cooperation Treaty, pero que en realidad para lo que sirve es para comprar tiempo. Porque de esa manera, con una tasa que para cualquiera son 2.500 euros y que gracias a la generosidad de la OEPM son solamente 800 para nosotros, pues compramos 18 meses adicionales, hasta el mes 30 o 31, y mantenemos abierta la posibilidad de transformar esta solicitud PCT en solicitud nacional o europea. Y así tenemos mucho más tiempo para encontrar a alguien al que le interese adquirir ese derecho de solicitud PCT. Si no encontramos, lo normal es que se abandone, porque las universidades no tenemos dinero y aunque lo tuviéramos no sería una buena inversión. En el mes 18 desde la prioridad, o sea que a veces es el sexto desde la solicitud, ya se publica tanto la solicitud prioritaria como la PCT. Y entonces ya es todo público, entra en las bases de datos y ya forma parte del estado latente. La duración del derecho es 20 años desde esta fecha de solicitud. ¿Cuándo patentar? Pues depende de las circunstancias, no necesariamente lo más pronto posible, desde luego antes de hacer ninguna divulgación, pero es muy típico estas situaciones, que se presenta una solicitud prioritaria y se abandona antes de que se publique, o se abandona y se vuelve a solicitar, o se continúa la exención mediante una PCT. En las empresas, a veces hay control, casi siempre hay control de qué es lo que se publica. Conozco departamentos de patentes que el responsable es el que decide lo que se publica y lo que no. Y muchas veces no deja publicar nada hasta que no haya salido publicada ya la primera solicitud de patente, en cuyo caso ya la cosa es irreversible. Pero en las universidades no es bueno ni deseable el que se controle lo que se publica, además no se podría. O sea que siendo realista, en las universidades no hay control de lo que se publica, ni creo que lo debe haber tampoco. Bastante es si no publicamos antes de presentar la solicitud. Por lo tanto, en las universidades no tenemos la posibilidad esta de abandonar una solicitud y volverla a presentar, sino que la primera solicitud será la única. Eso hace que la solicitud prioritaria haya de redactarse lo mejor posible. Y eso es lo que explico con más detalle en esta diapositiva. Además, cuando se presenta esa solicitud PCT al cabo de 12 meses menos algo,
pues como mucho 12 meses, pues a veces la solicitud PCT es idéntica a la solicitud prioritaria. En este caso no hay problema. Pero si la solicitud PCT incorpora materia nueva, cambios importantes, es muy peligroso dejar que se publique la solicitud prioritaria, porque podría convertirse en estado de la técnica que afectaría a la validez de la PCT. Una cosa compleja, pero que es así. De manera que es muy corriente que las solicitudes prioritarias se abandonen. Si se abandonan, no se publican. Y sin embargo, a efectos curriculares, uno pone enseguida el número de solicitud en cuanto se ha presentado. Y a lo mejor aquella solicitud nunca se va a publicar. Esto lo indico para que veáis que el sistema de publicación en patente y en el mundo académico no se parecen en nada, y por lo tanto cualquier analogía es absurda. Además, una solicitud en un OPI, en una universidad, ha de redactarse la prioritaria en inglés, por muchas razones. La primera es porque normalmente lo que se utiliza como materia prima suele ser algo que los propios inventores van a publicar después en inglés, sobre todo la parte experimental. Pero aparte de eso es porque si alguien no es capaz de explicar su tecnología en inglés, esto no podemos ni siquiera buscar en las bases de datos para ver si es nueva o no, puesto que las bases de datos están en inglés. Y una cosa especial, y es que a diferencia de una empresa donde a lo mejor aquello no se va a transferir, nosotros nuestro objetivo es vender esos derechos. Por lo tanto, al día siguiente de presentarlos, los enseñamos en todo el mundo. Y el idioma, la lengua franca, es el inglés. O sea que tendríamos que traducirlo al inglés. Y traducir del castellano al inglés es mucho más difícil que al revés. Traducir del inglés al castellano es algo simple, sí, que lo pueden hacer los propios inventores, supervisándolo un poco, porque además redactar en inglés, que es lo que yo enseño en mi curso, a pesar de que yo no sé mucho inglés, es que es una cosa sencilla, puesto que el inglés no es un inglés literario, sino un inglés sencillo. Dominas la jerga técnica, que es lo más importante, y después conjugas bien el verbo to be. Y se trata de hacer pocas oraciones. Sujeto, verbo, predicado, punto. Sujeto, verbo, predicado, punto. Y huir de los relativos que son fuentes de falta de claridad. Por lo tanto, es fácil. Y además, en inglés ya está preparada la solicitud para ir a no solamente Estados Unidos y la Oficina Europea, porque el don de patentar también depende mucho del sector industrial. Sectores como química, farmacia, puede que patenten en varios países, otros sectores se patentan en muy pocos países. Un principio activo farmacéutico puede patentarse en 50 países, a una tecnología especial con 3, 10 países es suficiente, y algunas cosas solo se patentan en un país o 2 o 3. Por ejemplo, tecnología de semiconductores. Y cuando es en un país, ese país es Estados Unidos por el tamaño del mercado. Y porque muchas cosas no saldrán al mercado mundial si no se pueden vender en Estados Unidos. Pero en general, si consideramos que el PIB es una indicación aproximada del tamaño del mercado, pues España está en el puesto 9º o 10º. Tenemos todos estos países por delante, donde merece la pena patentar más que en España. Hay algunos países en los que, aunque el tamaño del país sea importante, todavía ahora es difícil hacer valer los derechos de patente, cosa que sucedía antes en China, pero ya no. Pero que todavía sucede, por ejemplo, en Brasil, en India, en Rusia, en México, pero que India, por ejemplo, pues es un país que se espera que cambie en el futuro. Estas son las 5 oficinas que mencionaba antes, la de Estados Unidos o europea, que trabaja en inglés, francés o alemán, Japón, China y Corea, que forman el grupo de los IP5 y que tratan de colaborar para evitar duplicidades. Hablando de los distintos sectores industriales, en el sector de la mecánica, la máquina de todo tipo, máquina herramienta, las patentes siempre han sido importantes. De hecho, nacieron para proteger las máquinas de la revolución industrial. En la electrónica y las TIC, es un sector en el que se patenta muchísimo, pero en muy pocos países, como he dicho antes.
Y además, el problema es que los objetos que salen comerciales llevan mucha tecnología incorporada, posiblemente patentada. Y a veces resulta difícil ver cuáles son las patentes que hay. En nuestro reproductor de MP3 puede haber un centenar de patentes implicadas, mientras que en un producto farmacéutico no será más que 2 o 3. O sea que es muy distinto. Por eso en este sector, que además hay bastante oligopolio, pues las empresas se ven abocadas a intercambiar licencias masivas de patentes. En este sector y en Estados Unidos hay lo que yo creo que es una disfunción del sistema de patentes, que está empezando a fallar. Aunque confío en que habrá mecanismos de corrección que hagan que las cosas vuelvan a su lógica. De hecho, había una sentencia reciente del Tribunal Supremo norteamericano que así lo indica. Es lo que intento explicar en esta sala. Y en el sector de la química y de farmacia, pues las patentes son muy importantes, sobre todo en la llamada química fina y química de productos intermedios, 3/4 partes de los cuales van a la farmacia, que son productos puros, de mucho valor añadido, que lo que se hace o no se hace y dónde se hace depende sobre todo de las patentes. Y que aquí en Murcia, igual que en Cataluña, tenemos una industria nacional de química fina relativamente importante. Para nada, porque en realidad no se ha usado para eso. Pero para España solo se patenta el procedimiento de obtención concreto que se describe aquí. Y hay procedimientos alternativos que se han encontrado que no infringen esta patente. Por lo tanto, aunque la patente dure lo mismo, en España protege a prácticamente nada. Y eso ha pasado en el pasado muchas veces. Es por eso que, como decía antes, en regiones como Murcia y Cataluña, en España, durante mucho tiempo se ha podido desarrollar química fina farmacéutica cuando en otros países era imposible. La patente acaba en el 2013 porque tiene una extensión especial que tienen los productos farmacéuticos que dura 15 años desde la fecha de comercialización, que fue en 1998. Además, se ha inventado un nuevo uso de un principio terapéutico que decían que fue por sorpresa, que se observó unas erecciones inesperadas. Bueno, esto es posible. De hecho, un nuevo uso es una protección muy fuerte en química si realmente ese es el uso en el mercado. Y esta, por ejemplo, es una patente que tenemos muchas esperanzas en nuestra universidad. Volviendo al sildenafilo, este nuevo uso que dicen que se encontró por sorpresa dio lugar a otra patente que es de 1994, donde se reivindica el uso del producto para el tratamiento de la disfunción eréctil. Esta patente en realidad impide el que salgan productos al mercado para este uso, que es el único uso comercial autorizado. Por lo tanto, es una protección muy fuerte. La lástima para Pfizer es que esta patente, que en España también habría sido válida porque era del año 94, pues ha sido declarada nula. Pero, curiosamente, la primera patente, hay una sentencia del Tribunal Supremo, la Sala 3 Contencioso Administrativo, que le obliga a la OEPM a poner las reivindicaciones que había para los demás países. Es un tema complejísimo, pero que da lugar a muchos pleitos en la actualidad en España. Y es que no olvidemos que no estamos hablando de técnica o ciencia, donde la madre naturaleza es la que decide qué es lo que es cierto o no. Estamos hablando de derecho, y el derecho de patentes pues tiene los 3 poderes. El legislativo, tenemos una legislación que desde el año 86 es igual que en todos los países de la Unión Europea, con esa salvedad que teníamos esa reserva de no patentabilidad. En el año 96 entra en juego este tratado de la Organización Mundial del Comercio, que tiene un capítulo que trata de propiedad intelectual industrial. El ejecutivo es la OEPM y el judicial es el que en última instancia tiene la última palabra. Cuando hay un conflicto con la OEPM, va por la vía contenciosa administrativa, como la sentencia que os enseñaba antes del Tribunal Supremo. Cuando es un pleito interpartes, un pleito entre empresas por infracción y nulidad, que normalmente van juntos, son los juzgados de lo mercantil los que lo deciden en primera instancia, y se puede apelar a las audiencias provinciales, algunas de las cuales tienen secciones de lo mercantil. Y en casación puede llegar a la sala de lo civil del Tribunal Supremo. Los juzgados de lo mercantil se crearon en el año 2004,
Quiere decir que hasta entonces no teníamos jueces de primera instancia especializados, por lo cual ya se entiende que la administración de justicia en materia de patentes es algo relativamente reciente. Yo estoy muy contento de hablar a gente como vosotros, pero las clases que más satisfacción me han dado son las que doy a los jueces, a los dioses, que no se les puede enseñar, pero sí que se les puede explicar algo que fuera de España son cosas comunes y que ellos no pueden estudiar porque no hay textos en castellano y además no saben idioma. Entonces, pues he tenido que participar en algunas formaciones de jueces de lo mercantil, que han mejorado mucho últimamente, y ahora ya se puede decir que las sentencias en España son bastante decentes. Volviendo a los productos en general químicos pueden patentarse hasta en distintas formas, por ejemplo polimorfos o solvatos, etc. En biotecnología también hay muchas peculiaridades, y lo que no es patentable es muy restringido, a veces no es patentable por cuestiones morales. Y bueno, si alguien quiere saber más, aquí hay una referencia o un libro que es de química, farmacia y biotecnología. Lamento no poderos enseñar un libro de patentes en electrónica, mecánica o así, pero es que no existe de la calidad de este. Os remito a los cursos que hemos montado si os interesa más. Vamos al apartado 5. ¿Cómo redactar una solicitud de patente que tenga valor para ser transferida? Ya todo el mundo está convencido de que patentar es algo que merece la pena, pero a veces se tiene la impresión de que patentar es algo automático. Paténtese, páguese y ya está. Pues nada más lejos de la realidad. Se puede patentar bien, se puede patentar mal y regular. Cuando vamos a venderlo, es entonces cuando se ve el valor de los derechos que tenemos. En las universidades, normalmente lo que vendemos no son patentes, sino que vendemos derechos de prioridad o derechos de solicitud PCT. Y el que lo compra, lo primero que va a hacer es hacer una auditoría de propiedad intelectual en patentes, que va a mirar pues la patentabilidad, la duración, la validez, la enforceability, es decir, la capacidad de hacer valer los derechos, la eficacia, y también va a mirar la propiedad o la propiedad conjunta, que a veces es un gran problema en el ambiente académico, en el que hay mucha colaboración entre instituciones, empresas o fundaciones, o a veces es más difícil saber de quién es la patente que patentarla, que redactarla. Para que una reivindicación resulte eficaz, ha de ser válida, por supuesto, si no es como si no existiera, pero además ha de ser enforceable, es decir, difícil de circunvalar, cosa que no sucedía con esa, por ejemplo, de procedimiento de obtención del sildenafilo, y que sea fácil detectar su infracción y probarla ante un tribunal. Por eso es importante las reivindicaciones de producto. La redacción es un trabajo entre dos. Los inventores, que yo prefiero que sea uno el que haga de interlocutor y que él trate con los demás, y alguien que sabe de patentes. Cada uno tiene sus propias habilidades. El inventor conoce su invención mejor que nadie, pero el experto sabe cómo protegerla. No solo proteger lo que ha hecho el inventor, sino obtener la protección máxima posible, dadas las circunstancias, en particular, dado lo que ha hecho el inventor y lo que hay en el estado de la técnica. Entonces, esto es un acuerdo de confidencialidad típico, hay que mantener todo confidencial hasta que no se publique. En algunos sectores se transfieren materiales y hay acuerdos de este tipo. El abogado aquí prácticamente no realiza ninguna función. Cuando la universidad tiene que buscar un experto, pues lo importante al final son las personas y la relación que se tiene con ellos, de proximidad, de experiencia, etc. Estos expertos muchas veces trabajan en agencias, pero las agencias son negocios. Lo importante es que sea un buen redactor. Aquí hay algunos códigos de ontología de agentes, que quiere decir que hay veces que esto no se cumple. Y uno de ellos, por ejemplo, es que hay agentes que no reivindican bien, reivindican solo cosas muy específicas, con lo cual resultan patentables, pero están engañando al cliente porque están obteniendo una protección muy mala. Hay que redactar
reivindicaciones todo lo amplias que se puedan y después tramitar la solicitud discutiendo con los examinadores para obtener la protección mejor. Aquí hay un ranking a lo largo de varios años que elabora cada año esta revista de las agencias en España, pero no quiere decir que esto sea la Biblia, ni mucho menos, simplemente es para poner de manifiesto que incluso cuando hacen ensayos, categorías, pues hasta clasifican en 4 categorías por varios criterios, pero al final lo importante son las personas, no tanto dónde trabajan. La redacción influye muchísimo en la validez, en el valor de la solicitud, y no hay gente que regale su trabajo, es decir, si algo cuesta muy poco, probablemente es que vale muy poco. Entonces hay que desconfiar de los que cobran muy poco. El mensaje es que si lo que se intenta es buscar la explotación, como creo que debe ser, hay que patentar cuando merezca la pena, pero entonces patentarlo bien. Patentarlo bien quiere decir patentar el prototipo que trae el inventor, pero también poner reivindicaciones más amplias a base de eliminar elementos y más amplias para evitar que los competidores hagan cosas parecidas, y esto tendrá más valor a la hora de transferirlo. Por ejemplo, 2 ejemplos mecánicos muy simples. En esta máquina tragaperras que hay una ventana comodín, pues se patentó muy mal, porque se decía que el dispositivo tenía que tener una ventana, la de comodín, que fuese de igual forma y tamaño que las anteriores. Cuando se pone algo en una reivindicación, eso es una limitación. Ese elemento es una limitación, o sea, solo se infringe si se hace eso. De manera que esto es muy fácil de circunvalar. Basta con hacer que la ventana sea de distinta forma o de distinto tamaño y que en lugar de estar situada en posición superior, esté situada en posición inferior. Sin embargo, esta otra reivindicación de un caramelo que tiene una espiga o vástago de madera o cualquier otro material rígido que penetra parcialmente por uno de sus extremos y se agarra por el otro extremo, pues protege muy bien cualquier piruleta, chupachup o lo que sea. Y el ejemplo que he puesto en la documentación es una invención de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Zaragoza, en el que hemos hecho una cosa típica, que es una redacción que hizo una compañera mía, química, no, en este caso es una cosa muy sencilla, es ¿cómo se llama? Bisturí, un bisturí que para cortar un parénquima, por ejemplo, un órgano vivo como un hígado, y quitar un pedazo que esté canceroso, pues primero coagula y luego corta. De manera que primero coagula y luego corta, y así puede cortar evitando el que sangre. Presentamos una solicitud de patente prioritaria en España, que por cierto se nos concedió. Pero se nos concedió, como dice aquí, sin examen, porque no utilizamos el procedimiento general que no obliga al examen. El examen de hecho es optativo y se pide menos del 10% de las solicitudes. Y tenemos una patente concedida en España. Pero bueno, España pues no es el mercado mayor del mundo para instrumentos quirúrgicos, ni para nada que no sea una cosa local como el aceite de oliva. De manera que una tecnología, en principio, sea de este tipo, o una tecnología electrónica o cualquier otra cosa, tiene aplicación universal y por lo tanto tiene que ir a los países más importantes. Tener solo una patente en España no tiene un valor especial. Presentamos una solicitud PCT para comprar tiempo, a ver si a alguien le interesaba, y sonó la flauta y pues al final una empresa se interesó y está desarrollando el bisturí, y esa empresa presentó una solicitud de patente europea y una en los Estados Unidos. Y espero pronto poder enseñar el producto en el mercado que se está desarrollando. Así es como lo redactamos nosotros, con un sistema de redacción de reivindicaciones que permite hacer reivindicaciones muy